Buenos días, profesora. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Buenos días. Espero que se encuentren bien todos. Vamos a continuar con la clase. El día de ayer empezamos a ver el subtema 1.2, la eficiencia en la ingeniería. Y para ello retomamos la lectura que les había dejado sobre el capítulo 11 de costo y producción. Esto porque parte de la eficiencia de una empresa, pues parte de su nivel de producción y de minimizar los costos. El día de ayer les preguntaba sobre la gráfica de costo marginal, costo total medio, costo variable medio y costo fijo medio. ¿Me pueden escribir en el chat, por favor, si se visualiza la diapositiva? Muy bien. Bueno, entonces, para obtener estos gráficos ya vimos cómo se obtiene cada una de las variables, y en este gráfico tendríamos en el eje de las X la producción y en el eje de las Y lo que son costos. Y les preguntaba sobre la línea lila, moradita, que representa lo que es el costo variable medio, y les decía, ¿por qué? Es que tiene forma de U esta curva de costo variable medio. Entonces le voy a pedir, por favor, a Castañeda Martínez, que me diga por qué es que tiene forma de U y con qué concepto está relacionado este comportamiento de la curva. Sí, profe. Dice aquí que la forma de U de la curva de costo total medio ocurre por la influencia de dos fuerzas opuestas. Uno es la distribución del costo fijo total entre una producción mayor y el otro es la disminución a la larga de los rendimientos. Muy bien. Bueno, para ver esto que nos dice Eric, vamos a ver este gráfico. Aquí nosotros vemos la curva del producto marginal y el producto medio. Habíamos comentado que donde se da la intersección entre ambas curvas es donde pues el producto marginal se puede decir que llega a su máximo nivel. Igual el producto medio es el punto que nos va a determinar cuántos trabajadores tenemos que contratar. Es decir, que primero tenemos que definir la cantidad de insumos que tenemos que utilizar, y esto se define con el producto marginal y el producto medio. También habíamos comentado que los insumos tienen rendimientos decrecientes, es decir, que primero al contratar un trabajador, su producto empieza a incrementar. Contratamos 2 trabajadores y la producción empieza a incrementar cada vez más. Sin embargo, llega un momento en que si se mantiene fijo el capital, por ejemplo, y lo único que se va incrementando es el insumo variable, que es el trabajo, pues llega un momento en que cada trabajador nos va a aportar una cantidad menor. Por lo tanto, si lo comparamos con la curva de costo marginal, vemos que al principio sí van disminuyendo los costos porque la producción de cada trabajador adicional es mayor, pero conforme este trabajador adicional que se va contratando tiene un producto marginal menor, es que los costos marginales van incrementando. Es por eso que la curva de costo variable medio tiene forma de U, porque al principio va disminuyendo su costo, pero al final va incrementando. Esto tiene relación con lo que es el producto marginal. José Daniel Martínez, ¿me puedes decir, por favor, algo más
¿quieres comentar algo más? Sí, profesora. Bueno, lo que quería comentar era eso, la de la ley de los rendimientos decrecientes, que básicamente dice que cada trabajador más hace cada vez una aportación menor a la producción. Era lo que acaba de comentar, pero solamente esa aportación quería hacer. Muy bien, entonces, bueno, ya sabemos por qué tiene forma de U. Bueno, entonces, en la primera etapa ya definimos la cantidad de insumos a utilizar en la producción, pero ahora lo que nos falta es definir la cantidad que tenemos que producir, porque habíamos comentado también que una empresa no puede producir una cantidad de producto al azar, así que de manera empírica que se decide producir 1000 unidades, o sea, empíricamente yo decido producir 1000 unidades, así no se tendría que tomar esa decisión. Tendríamos que hacer un análisis, en este caso económico, y podríamos utilizar el costo marginal y la curva de costo variable medio. De manera teórica se dice que cuando hace intersección la curva de costo marginal y costo variable medio, es la manera en que nosotros vamos a determinar la producción. ¿Por qué? Porque en este punto se minimizan los costos. Ya habíamos dicho que el objetivo de la empresa es minimizar los costos y maximizar sus beneficios. En este punto, la cantidad a producir es de 10 camisas, siguiendo el ejemplo del libro. Entonces, si nosotros solamente contratamos 2 trabajadores y se producen 10 camisas, nosotros maximizado el beneficio y minimizado los costos. ¿Alguien tiene alguna duda en esta afirmación? ¿Me la puede escribir, por favor? Profesora. Ok. ¿Me escribe, por favor, aquí en el chat? Yo tengo duda. Diana, dime, por favor, ¿cuál es tu duda? Bueno, respecto a la curva de producto medio, entonces lo ideal es cuando el producto medio llega a su punto máximo, que esto vendría siendo igual al producto marginal, es decir, cuando se intersectan, digamos que ahí es lo ideal para... Sí, ahí porque, es donde tú defines. Así dime. Así, porque igual cuando el producto medio marginal es mayor al producto medio, el producto medio aumenta, o como había dicho ahí. Sí, aumenta, sí aumenta, pero aquí en la gráfica podemos ver que el producto medio es más alto, efectivamente, que el producto marginal. Pero, ¿qué pasa? Si seguimos contratando trabajadores, sí va a incrementar la producción total. Sin embargo, si lo vemos con el costo marginal y el costo variable, ¿qué pasa? Aumentan, ¿sí? Sí. Entonces, lo que quiero saber, aquí la decisión sería, me conviene seguir contratando, pero yo sé que el trabajador que voy contratando me va a aportar una menor parte a mi producción total. Sin embargo, el incremento en costos puede ser mayor y ahí ya no es eficiente. Eso es lo que queremos nosotros, ser eficientes como empresa. Ok. ¿Sí? Sí. Porque eso depende del factor, dime tu duda. Porque ahí perdón. Sí, bueno. Sí, bueno. Rigoberto, dime tu duda. Profesora, mire, como ya con marginal y el costo variable medio, lo que entiendo es de que si yo quiero incrementar la producción de camisas por día, no debo de contratar más empleados. En su lugar, mejor comprar maquinaria de forma de que 2 empleados operen esas, digamos, esas máquinas, de tal forma de que al final estén produciendo
este, 20 camisas por día. Bueno, esa sería como que una decisión que se podría tomar a partir de este gráfico, ¿no? Y de esa forma estaría optimizando como que cada 2 trabajadores obtener 10 camisas por día. Es lo que entiendo de esa gráfica. Mm, sí, de esta gráfica Bueno, mi duda es lo si que... Ajá, en esta gráfica lo que nos está diciendo es que lo que se va a decidir o lo que tenemos que fijar, en qué punto se minimizan los costos. Y el punto en el que se minimiza un costo es cuando hay intersección entre el costo marginal y la curva del costo variable medio, en este punto. Y en este punto lo que nos conviene producir son 10 unidades de camisa. O sea, este gráfico, el objetivo de este gráfico es definir qué cantidad debemos de producir. Ajá. Porque si producimos más, pues nuestros costos se elevan. Ajá. Y tal vez no estaríamos siendo eficientes. De hecho, esa es mi duda. ¿Sí? Como sabemos que ya con 2 trabajadores podemos producir 10 camisas, sin embargo, la demanda fuera de 20 camisas al día, entonces una decisión sería no contratar más trabajadores hasta que se compre maquinaria nueva. Es lo que yo entiendo. Bueno, muy bien. Esto que tú mencionas está relacionado con las decisiones a largo plazo, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí en el corto plazo, lo primero que hay que definir es la cantidad de insumos que tenemos que utilizar y la cantidad de producción Ok. que nos conviene producir. Ok. Entonces, hasta aquí ya lo definimos. Gracias. Eric, Eva, ¿me puedes decir tu duda, por favor? Sí, por favor, respecto a lo que comentaba mi compañera Diana, entonces lo más adecuado es cuando el producto medio y el producto marginal estén en equilibrio con el costo marginal y el costo variable. Sí. Bueno, el análisis se divide en 2 etapas. La primera, definimos cantidad que utilizar. Se define con la intersección del producto marginal y el producto medio. Y en el segundo análisis va a permitir obtener la cantidad de producción, cuál se obtiene en la intersección del costo marginal y costo variable medio. El primer análisis está implícito en el segundo porque cuando vemos que incrementa, que va disminuyendo el costo variable, es la productividad marginal del trabajo. Y cuando vemos que va incrementando, es igual porque al contratar un trabajador adicional, pues su productividad marginal va a ir disminuyendo. Menor, la productividad de este nuevo trabajador es menor a la anterior. Ok, profe. Pero, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si Sí, máquina... sí, ¿qué pasaría si qué? Si la tecnología en este caso fuera defectuosa? En Bueno, el leí un caso de poco una acerca de... maquinaria. Ajá. Ajá, Bueno, a lo ver, que dime lo que comentaba leíste. es que decía que la tecnología utilizada siempre determina sus costos. Entonces, lo más preferible que sería cambiar la tecnología si fuera un poco defectuosa. Sí, es lo que se conoce como el reemplazo de tecnología, pero aquí les había comentado que en este análisis microeconómico, en economía hay un principio de algunos ejemplos de insumos. Dentro de los insumos que tenemos es tierra, trabajo y capital. Esto es para simplificar el análisis, porque puede haber N número de insumos. Capital, por ejemplo, se puede dividir entre el capital físico y el
capital monetario, que son diferentes. Entonces, para simplificar el análisis, nosotros se nos en dos. En este caso, como insumo es el trabajo y capital serían las maquinarias. Cuando les hablé de tecnología, les dije que una forma de entender desde esta parte teórica el nivel de tecnología es la forma en que ustedes combinan K y L. Es decir, la función de producción. Permítanme, por favor. Sí, profe. Permítanme. Tengo mi función de producción de Q, es el nivel de producción. Mi producción va a estar en función de L y K. Ya lo anoté aquí en la diapositiva. Esta es mi función de producción. A lo que yo le voy a llamar tecnología es a la manera en que yo combino el trabajo y el capital. Por ejemplo, si yo quiero producir 20 unidades de camisas, pues yo puedo producir estas 20 utilizando trabajadores y una máquina. A esa combinación yo le llamaría tecnología. Otra combinación podría ser que utilice un trabajador y 2 máquinas. Entonces, en esta parte teórica, a la diferente combinación de insumos, pues podría representar de alguna manera mi tecnología que yo estoy utilizando. Aunque se puede argumentar que hay diferentes definiciones de nivel de tecnología, se hace este supuesto para que podamos llegar a este análisis que estamos viendo. En el caso que tú mencionabas, pues la máquina se puede reemplazar, pero habíamos dicho que en el corto plazo solamente se puede cambiar el primer factor o el primer insumo, que era el trabajo, porque en un pequeño lapso de tiempo, por ejemplo, 3 meses o 6 meses, tú puedes decidir, si necesitas otro trabajador, lo contratas, si necesitas 10, lo contratas, pero sin embargo, si tú necesitas una maquinaria, cambiar una maquinaria, pues necesitas a lo mejor un plazo de 1 año o año y medio para reemplazo. De si se reemplaza una maquinaria o se compra 2 maquinarias. Sí se puede realizar, pero ese análisis va en el periodo de tiempo de largo plazo. Ok, profe. Muchas gracias. Mi campana de viento suena muy fuerte. Perdón, ¿qué puedo hacer? Más que mi voz. Ay, permítame un momento. Voy a quitarla. Bueno, espero espero que ya no se escuche la campana. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno. Ahora que entendimos cómo se deberían de definir tanto la cantidad de insumos a utilizar y tanto lo que es la minimización de costos a un dado nivel de producción, vamos a analizar los costos a largo plazo. Cuando vemos nosotros este concepto de costos a largo plazo, podemos considerar
Ay, perdón. Sí, ya le pedí a una persona que me auxilie a amarrar la campana de viento. Ahorita ya lo va a hacer. Bueno, espero no afectar tanto la clase en lo que él lo realiza. Bueno, entonces tenemos que en el largo plazo puede variar tanto el trabajo como la maquinaria. ¿Qué es lo que podemos hacer en el largo plazo? Nosotros lo que podemos hacer es hacer una curva de planeación, que es lo que ustedes lograron identificar en la lectura. Pueden, por favor, analizar, decirme en la producción 13 qué es lo que pasa, cuál curva de planeación, cuál curva de costo total medio elegirían ustedes. Pueden analizar el gráfico y ahorita les estaría preguntando. En lo que analizan el gráfico voy a pasar lista. Presente. Irene. Presente. Bernardino Martínez. Bravo López. Presente. Carrasco Soledad. Presente. Castañeda Martínez. Presente, Chávez Rosales. Presente. Cruz. Presente. De la Cruz. Presente. De la Cruz Pérez. Presente. Pinto Rodríguez. Presente. García Martínez. Luis Diego. Presente, profesora. Presente. González Antonio. Presente. González. Presente, Hernández Jiménez. Presente. Hernández Silva. Presente. Santiago Luis. Presente. Javier Bernardino. Presente. Jiménez Herrera. Jiménez Martínez. Presente. López López. Presente. López Sí. Martínez Castro. Presente, profa. Martínez. Presente, profesora. Martínez Martínez. Presente, profesora. Martínez Ramírez. Presente, profa. Martín Mendoza Acevedo. Morales Quero. Presente. Mujica León. Presente, profe. Muñoz Ruiz. Presente. Pedro Cortés. Ramírez Herrera.
Presente. Ramírez Pérez. Ramos Gutiérrez. Presente. Bautista Roselia. De prueba. Ruiz Carrera. Profa. Santiago Hernández. Presente. Ana. César. Presente. Andrés. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos aquí las diferentes curvas de costo total medio, la 2, la 3 y la 4. ¿Cómo se obtuvieron estos costos? Nosotros tenemos el número de trabajadores y una primera combinación de plantas. Por ejemplo, se utiliza una planta y se utiliza un trabajador, vamos a obtener 4 camisas. Cuando se utiliza 2 trabajadores, 10 camisas, 3 trabajadores, 13 camisas, 4 trabajadores, 15 camisas, y así sucesivamente. Ahora tenemos, cuando utilizamos 2 plantas y un trabajador, 10 camisas. Cuando se utilizan 2 trabajadores y 2 plantas, 15 camisas, y así hasta que logramos incorporar 4 máquinas, 4 plantas. Por lo tanto, a cada combinación de planta le corresponde que son los 4 costos que tenemos aquí. Lo que nos permite hacer el análisis a largo plazo es tener lo que es una curva de planeación. Por ejemplo, si yo quisiera producir 13 camisas, aquí me dicen que la curva total de costo total medio debe de ser la curva de costo total medio 2. Es decir, que nosotros para producir 13 camisas tendríamos que tener 2 maquinarias. Si yo quiero producir 20 camisas, a lo mejor la combinación de máquinas que tengo que tener sería de 3 máquinas. Entonces, esto es lo que nos permite realizar el análisis a largo plazo, donde ya no solo cambia el número de trabajadores, sino cambia el número de máquinas que nosotros podemos utilizar de acuerdo a esta planeación, de acuerdo al nivel de producción que yo quiero producir, de máquinas que tengo que utilizar. Y para ello tengo que elegir aquella curva donde se minimicen los costos. ¿Me puedes ayudar, por favor, Damián, a leer la diapositiva? Sí, profe. Cuando una empresa está en una producción determinada al menor costo posible, se encuentra operando en su curva de costo medio a largo plazo. La curva de costo medio a largo plazo es una curva de planeación. Indica a la empresa el tamaño de la planta y la cantidad de trabajo que debe usar en cada cantidad de producción para minimizar el costo medio. Muy bien, gracias. Entonces, Roselia, ¿me puedes decir, por favor, me puedes ayudar leyendo la siguiente diapositiva? Sí, profe. La eficiencia tecnológica ocurre cuando la empresa genera una producción determinada utilizando la menor cantidad de insumos. La eficiencia económica ocurre cuando la empresa genera una producción determinada al costo más bajo.
Profa. ¿Escuchan a la profa? No. Vamos a almorzar. Eres muy gracioso, güey. Cállate, música. Se enojó por lo que le puso el Carlitos. Ese vocabulario, compañero. Les pido una disculpa, tengo problemas de conectividad, aparte de los problemas con la campana del ruido. Pero bueno, me escriben en el chat, por favor, si ya actualizar de nuevo el PowerPoint. Muy bien, entonces le estaba pidiendo a Fidel que me hiciera favor de leer la diapositiva. Ok, la eficiencia tecnológica ocurre cuando la empresa genera una producción determinada utilizando la menor cantidad de insumos. La eficiencia económica ocurre cuando la empresa genera producción determinada al costo. Muy bien, gracias, Fidel. Entonces, ya nos queda más claro cómo sería el marco teórico para llevar de manera económica, con un análisis económico, esta eficiencia tecnológica, donde pues tenemos que optimizar los recursos escasos que tenemos. Pero también esta eficiencia se puede denominar económica cuando nosotros minimizamos nuestros costos. Esto que nosotros acabamos de ver de manera teórica lo podemos ver en un problema temático. Ahorita voy a pedir que resuelvan, traten de resolver un problema de manera matemática, donde lo que vamos a hacer nosotros es un problema de optimización, plantear un problema de optimización donde vamos a minimizar los costos. No sé si ustedes han trabajado con las funciones. Me escriben ¿conocen las funciones Cobb-Douglas? No las conocen. Bueno, puede tratar de establecer un problema de optimización donde se establezca una ecuación referente a la minimización de costos, que es lo que queremos para lograr la eficiencia económica. Lo pueden tratar de hacer en su cuaderno. Estoy tratando de compartir el archivo en Word, pero no me permite. Sí. ¿Puede repetir, por favor, de nuevo lo que dijo? Sí, claro que sí. Lo que acabamos de analizar de manera teórica sobre la producción, cómo se determina la producción en la empresa y cómo determinamos la cantidad de insumos,
nos lleva al concepto de eficiencia tecnológica y eficiencia económica. Eficiencia tecnológica es cuando nosotros utilizamos los insumos los que contamos, y eficiencia económica es cuando minimizamos esos costos dado un nivel de producción. Lo que les acabo de comentar es que lo acabamos de ver de manera teórica, pero esto que vimos de manera teórica lo podemos ver de manera matemática, utilizando un problema de optimización. Es un problema de optimización dual, donde se puede maximizar el beneficio a una restricción, que en este caso puede ser el nivel de insumos con los que contamos, o desde minimizar los costos. Puede verse de las dos maneras. El que vamos a ver nosotros, problema de minimización de costos. Para ello podemos utilizar una función Cobb-Douglas. Ahorita se los voy a dejar de tarea. Necesito que investiguen cuál es la función Douglas y cómo se puede utilizar a la optimización, al problema de optimización, donde se minimizan los costos. ¿Sí? Me escribe, por favor, si tienen alguna duda sobre la tarea. ¿Puede repetir cómo se llama la función? Cobb-Douglas. Sí, se los voy a escribir aquí en el chat. ¿Tienen dudas respecto a la tarea? La tarea es... Rigoberto, dime tu duda. Profesora, bueno, lo vamos a minimizar por los dos tipos de optimización, los que mencionaban, que era por, como decía, por tecnológico y de producción, me parece que lo mencionaba así. Es decir, enfocar. Por el momento, bueno, les comenté que hay un problema dual de optimización. El primero puede ser que maximicemos los beneficios. El segundo es que minimicemos los costos. Nosotros vamos a ver el de minimización de costos. Okay. Y el día de mañana lo estaríamos realizando. Okay. También requiero que investiguen lo que es una economía a escala y qué son las... Y me expliquen qué vinculación tienen con el análisis que acabamos de ver en cuanto a la eficiencia tecnológica y a la eficiencia económica. ¿Podría buscar ahí qué otro? Ok, deseconomías. Van a investigar a qué se refieren las economías a escala y a qué refieren las... ¿Qué vinculación tiene con...? Sí, dime. Perdón. Es lo que está en el libro que nos mandó, ¿verdad? Sí. Y ahí en la lectura lo explica y lo relaciona, de hecho, con lo que acabamos de ver. Sí, por favor, gracias. ¿Economía y deseconomía aplicado a qué, perdón?
al análisis, bueno, o al concepto de eficiencia tecnológica y eficiencia económica. Profesora, Sí, dime. ¿usted nos va a enviar el problema que vamos a analizar? Lo haré aquí en clase. En caso de pues sí se los podría enviar, subir a Classroom para que traten de resolverlo. Este problema se resuelve con el lagrangiano, con el método de Lagrange. ¿Sí se acuerdan de él? Un poco, pero sí. ¿Sí? Y si no, puede repasar un poquito en qué consiste el método de Lagrange, y mañana lo vemos en clase también. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. Me lo anotan, por favor, en el... Dejo aplicado al concepto de eficiencia tecnológica y qué más. Y eficiencia económica. Gracias. Sí. Bueno, si ya no tienes dudas, dejamos aquí la clase. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, Que profesora. tengan buen... Gracias. Sí, profesora.